Es una ley fundamental en ocultismo la de que no existe en la naturaleza ni reposo ni cesación de movimiento. Lo que parece reposo es tan solo el cambio de una forma a otra, el cambio de sustancia siendo paralelo al cambio de forma. Así al menos se nos enseña en la física ocultista, que por lo visto se ha anticipado en mucho al descubrimiento de la conservación de la materia. El antiguo comentario de la estancia IV dice: la madre es el ígneo pez de la vida. Ella extiende su hueva y el soplo, el movimiento, la calienta y aviva. Los gránulos de la hueva pronto se atraen unos a otros y forman los coágulos en el océano del espacio. Las masas y mayores se unen y reciben nueva hueva en ígneos puntos, triángulos y cubos que maduran, y a su debido tiempo, algunas de las masas se desprenden y asumen forma esferoidal, operación que realizan solo cuando las otras no se inmiscuyen. Después de lo cual, la ley entra en funciones. El movimiento, el soplo, se convierte en torbellino y las pone en rotación. Y estos tres, encerrados en el 4 sagrado, y los 10 son el universo Arupa. Luego vienen los hijos, los 7 combatientes, el 1, el octavo excluido, y su aliento que es el hacedor de la luz. Adi Sanat, traducido literalmente, es el primero o primitivo anciano, cuyo nombre identifica al anciano de los días, de que se habla en la Kabbalah, y al santo anciano, Sefira y Adam Kadmon con Brahma, el creador, llamado Sanat, entre otros de sus nombres y títulos. Esbababat es la esencia mística, la raíz plástica de la naturaleza física, los números, cuando manifestado, el número, en su unidad de substancia, en el plano más elevado. El nombre es de uso budista y sinónimo de la cuádruple anima mundi, el mundo arquetipo de la Kabbalah, de donde han procedido los mundos creativo, formativo y material, las escintillae o chispas, los otros varios mundos contenidos en los tres últimos. Los mundos se hallan todos sujetos a gobernadores o regentes, rishis y pitris entre los indos, ángeles para los judíos y cristianos y dioses en general entre los antiguos. B. Esto significa que el círculo sin límites, el cero, se convierte en un número únicamente cuando una de las 9 cifras le precede, manifestando entonces su valor y su potencia. El verbo, o logos en unión con la voz, y el espíritu de la expresión y origen de la conciencia significa las 9 cifras y forma así con el cero la década que contiene en sí misma todo el universo. La tríada forma dentro del círculo la tetractis o el 4 sagrado, siendo el cuadrado inscripto en el círculo la más potente de todas las figuras mágicas. El excluido, es el sol de nuestro sistema. La versión exotérica puede encontrarse en las más antiguas escrituras sánscritas. En el Rig Veda, Aditi, el ilimitado, o el espacio infinito traducido por Max Muller, el infinito visible, visible a simple vista, la expansión sin límites más allá de la tierra, más allá de las nubes, más allá de los cielos, es el equivalente de la madre espacio, coeva con las tinieblas. Se la llama con mucha propiedad, la madre de los dioses, Devamatri, puesto que de su matriz cósmica han nacido todos los cuerpos celestes de nuestro sistema, el Sol y planetas. Alegóricamente se la describe de este modo: 8 hijos nacieron del cuerpo de Aditi, ella se acercó a los dioses con 7, pero arrojó de sí al octavo, Martanda, nuestro sol. Los 7 hijos llamados los Adityas son, cósmica o astronómicamente, los 7 planetas, y estando el sol excluido de su número, se demuestra claramente que los indos pueden haber conocido y realmente conocían un séptimo planeta, sin llamarle Urano. Pero esotérica y teológicamente, por decirlo así, los Adityas son, en sus significaciones primitivas más antiguas, los 8 y los 12 grandes dioses del panteón indo. Los 7 permiten a los mortales que vean sus moradas, pero se muestran únicamente a los arhats, dice un antiguo proverbio, por sus moradas, debiendo entenderse los planetas. El comentario antiguo da la siguiente alegoría y la explica. 8 casas fueron construidas por la madre, 8 casas para sus 8 hijos divinos, 4 grandes y 4 pequeñas. 8 brillantes solos, en armonía con su edad y méritos. Balilu Martanda no estaba satisfecho, aunque su casa era la mayor. Empezó a trabajar como lo hacen los grandes elefantes. Él inspiró dentro de atrajo a su estómago los aires vitales de sus hermanos. Él trató de devorarlos. Los 4 mayores se hallaban muy lejos, allá en la frontera de su reino. Ellos no fueron despojados, afectados, y se rieron. Haced todo cuanto queráis, Señor, no nos podéis alcanzar, dijeron. Pero los más pequeños lloraron. Ellos se quejaron a la madre. Ella desterró a Balilu al centro de su reino, de donde no podía moverse.
Desde entonces, la doctrina secreta enseña que el Sol es una estrella central y no un planeta. Pero los antiguos conocían y reverenciaban 7 grandes dioses excluyendo el Sol y la Tierra. ¿Cuál era aquel dios del misterio que ellos ponían aparte? No Urano, por supuesto, descubierto por Herschel en 1781. Pero, no podía ser conocido por otro nombre. Ragón dice, habiendo descubierto las ciencias ocultas por medio de los cálculos astronómicos que el número de planetas tenía que ser 7, los antiguos fueron llevados a introducir al Sol en la escala de las armonías celestiales y a hacerle ocupar el lugar vacante. Así es que cada vez que percibían una influencia que no correspondía a ninguno de los 6 planetas conocidos, la atribuían al Sol. El error parece importante, pero no era así en los resultados prácticos si los antiguos astrólogos reemplazaban Urano por el Sol, que es una estrella central relativamente inmóvil que gira únicamente sobre su eje y regula el tiempo y la medida, y la cual no puede ser apartada de sus verdaderas funciones. Él únicamente vigila y amenaza. Los persigue girando lentamente en torno de sí mismo, apartándose ellos rápidamente de él, y él siguiendo desde lejos la dirección en la cual sus hermanos se mueven en el sendero que rodea sus casas. Desde aquel día se alimenta con el sudor del cuerpo de la madre. Se llena con su aliento y desechos. Por lo tanto, ella le rechazó. Así pues, siendo nuestro Sol, de modo evidente, el hijo rechazado, como antes se demuestra, los hijos soles se refieren no solamente a nuestros planetas, sino a los cuerpos celestes en general. El mismo Surya, siendo tan solo reflexión del Sol central espiritual, es el prototipo de todos aquellos cuerpos que se han desenvuelto después de él. En los Vedas es llamado Loka Chaksu, el ojo del mundo, nuestro mundo planetario, y es una de las 3 principales deidades. Se le llama indiferentemente el hijo de Dios o de Aditi, puesto que no se hace distinción alguna con referencia a la significación esotérica ni se le concede lugar en ella. Así es que se le representa como arrastrado por 7 caballos y por un caballo con 7 cabezas, los primeros refiriéndose a sus 7 planetas y el segundo a su origen común del elemento cósmico 1. Este, elemento 1, es llamado fuego en sentido figurado. Los Vedas enseñan que el fuego es verdaderamente todas las deidades. 283. El significado de la alegoría es claro, pues tenemos para explicarla el comentario de Diane y la ciencia moderna, aunque los dos difieren en más de un particular. La doctrina oculta desecha la hipótesis nacida de la teoría nebular de que los 7 grandes planetas procedan de la masa central del Sol, de este nuestro Sol visible, en todo caso. La primera condensación de la materia cósmica tuvo lugar, por supuesto, en torno de un núcleo central, su Sol Padre, pero nuestro Sol, según se enseña, se separó meramente antes que todos los demás al contraerse la masa en rotación, y es por lo tanto su hermano mayor y de mayor tamaño, y no su Padre. Los 8 adityas, los dioses, están todos formados de la substancia eterna, la materia. Cometario, la madre o la tela de mundos, que es a la vez el quinto y el sexto principio cósmico, el upadio base del alma universal, justamente como en el hombre, el microcosmo, Manas 2 es el upadi de Buda. Hay todo un poema en las batallas pregenéticas libradas entre los planetas en desenvolvimiento antes de la formación final del cosmos, explicándose con ello la posición, al parecer perturbada, de los sistemas de varios planetas, el plano de los satélites de algunos de Neptuno y de Urano, por ejemplo, de los cuales nada sabían los antiguos, según se dice, habiendo sufrido una declinación, aparentan con ello tener un movimiento retrógrado. Estos planetas son llamados los guerreros, los arquitectos, y son aceptados por la Iglesia romana como los jefes de las huestes celestiales, mostrando así las mismas tradiciones. Habiéndose el Sol desenvuelto, se nos enseña, del espacio cósmico, antes de la formación final de los primarios y de la anulación de la nebulosa planetaria, absorbía en las profundidades de su masa toda la vitalidad cósmica que podía, amenazando tragarse a sus hermanos más débiles, antes que la ley de atracción y de repulsión quedase finalmente fijada, después de lo cual comenzó a alimentarse con el sudor y desechos de la madre, en otras palabras con aquellas partes de la éter, el hálito del alma universal, de cuya existencia y constitución se halla la ciencia todavía en la más completa ignorancia. Habiendo sido
presentada una teoría de esta especie por Sir William Grove que decía que los sistemas están cambiando gradualmente gracias a adiciones o sustracciones atmosféricas, o a causa de incrementos y disminuciones procedentes de la substancia de la nebulosa, y además que el Sol puede condensar materia gaseosa a medida que viaja por el espacio y producir con ello calor. La enseñanza arcaica parece bastante científica aún en esta época